Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy les traigo un video de diario de desarrollo. Esto es un proyecto que estoy haciendo, el cual tenía ya muchas ganas de empezar. Ya hace tiempo que quería, pero bueno, estuve terminando mi juego y bueno, finalmente me pude poner con esto. Ya publiqué algún que otro avance en Twitter, pero bueno, les traigo acá un video más a fondo de lo que estuve haciendo antes y estos últimos días, que hubo bastante progreso. Así que bueno, algunos posts hice en Twitter hablando de la máquina de estados, que para quien no lo sepa, bueno, una máquina de estados es que el personaje puede estar en un solo estado a la vez, por ejemplo, está caminando o está agachado o salta, ¿no? Esto nos permite tener un control absoluto de los personajes y bueno, es algo que se usa mucho en muchos juegos y sobre todo en los juegos de pelea. ¿Qué más? Bueno, estoy encarando este proyecto. Este va a ser mi motor de juegos de pelea que puede ser reutilizado para varios tipos de juegos, pero bueno, ahora mismo lo estoy haciendo basándome en Mortal Kombat, que ya que tengo toda esta información, yo antes hice en Mugen algunos proyectos de Mortal Kombat, habrá mucha gente que lo sepa, mucha que no, pero bueno. Y bueno, y básicamente lo estoy enfocando también a que sea parecido a Mugen en cómo funciona. Ya que tenemos la máquina de estados y después vamos a tener los state controller, que son lo que nos permite bueno, controlar los estados, hacer diferentes cosas, agregar velocidad, cambiar animaciones, reproducir un sonido, hacer un tal efecto, bueno, muchos state controller que hay en Mugen. Lo estoy haciendo de esa manera. Por ahora hay unos pocos que son los que uso así para moverme, cambiar la velocidad y las animaciones y poco más. Bueno, ¿qué más? Bueno, estos últimos días estuve trabajando en lo que es la pantalla de selección de personajes para ya ver el tema de cómo almacenar los personajes y bueno, ir llevándolos de una pantalla a la otra, por ejemplo, de la selección de personajes a la pantalla de pelea, para no estar cargando a cada rato archivos y todo eso. Bueno, yo ya lo tengo listo y ahora se las voy a mostrar. Está el volumen al máximo, así que bueno, les aviso ahora y ya escuchamos un poco los sonidos que agregué hoy y ya después le bajo el volumen y les muestro, les voy explicando lo que estuve haciendo. Bueno, bajo el volumen, la vuelvo. Como vieron, o escucharon mejor dicho, ya están los sonidos puestos en la música de fondo y los sonidos del cursor. Pero les voy a mostrar porque hay muchas cosas para mostrar de esa pantalla. Vamos a volver. Bueno, lo primero que se puede notar acá es que el personaje, jugador 1 debería empezar acá en Kitana y jugador 2 en Scorpion. Bueno, lo que hice fue mantener que el personaje vuelva, la casilla de selección de personaje vuelva al personaje que eligió. El personaje 1 eligió Smoke, el 2 eligió un Cyborg. Entonces empiezan en ese callejero, casillero. Después quizá ponga una opción para que directamente empiece siempre en la casilla de salida, pero bueno, así tiene sentido si estamos jugando varias peleas seguidas y a lo mejor una persona quiere cambiar de personaje y directamente lo que hacemos es, yo elijo directamente apretando un botón y el otro elige el personaje que quiera. Pero bueno, ahí no termina la cosa. Vamos a volver. Otro detalle que le agregué, que no podía faltar, es el Random Select.
Esto en lugar de hacerlo como en arcade, porque en arcade cuando lo hacemos va de un casillero al otro, al que está al lado, y va cambiando la dirección hasta que llega al personaje que quiere, ¿no? Yo directamente hago que vaya así a lo loco por muchos casilleros y que pare después en el que quiere. Bueno, pero ahí no termina la cosa, hay muchas cosas para mostrar. Volvemos. Bueno, ahora vamos a anotar acá dos cosas. La primera es que dice Select Your Fighters, en plural. Antes decía Select Your Fighter. Y eso es porque, como vemos en las esquinas, ahora en lugar de hacer 1 contra 1 estamos jugando 2 contra 2. Entonces, por ejemplo, elijo Sub-Zero, Sonic Cage, y acá Rain, y Reptil. Vuelvo para atrás y vemos cómo se repite eso que les dije antes. Yo elijo a Rain y vuelve a Reptil, que es el segundo que había elegido. Mantiene eso. Pero bueno, otra de las cosas, de las novedades que agregué es que yo, si aprieto un botón, por ejemplo, puedo volver para atrás y elegir el primer luchador, el Quasector. Ay, no, me equivoqué. Bueno, Cinder. Ahora sí. Y así. Y puedo volver en todo momento hasta que se hayan elegido todos los personajes. Ahora, por ejemplo, yo podría volver y elegir a otro, ¿no? Bueno, pero ahí no termina la cosa, hay más. Este era el 2 contra 2. Bueno, también podemos tener 3 contra 3. Elegimos. Y si tenemos 3 contra 3, ¿por qué no poner 4 contra 4? Así que ahora tenemos 4 personajes por lados. Pero ahí no queda la cosa. Esto va a ser tipo Tag Team o Endurance, como quieran, ¿no? Está la opción de... Va a tener Tag Team de 4 personajes. Y cada personaje, por ejemplo, yo estoy del lado 1, podemos tener varios joysticks conectados. Yo, por ejemplo, puedo jugar con un amigo del lado 1 y 2 personas del lado 2. O incluso en PC, si se pueden conectar hasta 8 joysticks, pueden ser 4 contra 4. O incluso algunos usar el teclado y eso. Así que, bueno, esto es otra de las novedades. Pero tampoco termina ahí la cosa, porque también tenemos otra opción. O sea, no es que va a estar fijo 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, no. En este caso tenemos que el personaje 1, del lado 1, tiene un solo personaje y el lado 2 tiene 3 personajes que puede elegir. Entonces, con eso podemos usar todas las combinaciones que haya posible. 1 contra 1, 1 contra 4, 2 contra 3, etc. Y eso nos da una variedad interesante. Yo, por ejemplo, desafío a uno, venga, yo juego con un personaje solo, contra 4. Y se pueden hacer cosas muy locas con el Tag Team y todo eso. Así que bueno, esto es un poco lo que hice por ahora. También está hecho a medias. Se puede elegir escenario. Se va a poder elegir escenario como en algunos juegos, creo que en el Trilogy. De esa manera se va a poder elegir escenario. Y habrá algunas cositas más. Pero bueno, esto igualmente no es que me voy a centrar en hacer un juego del Mortal Kombat Trilogy. No, esta es mi base que uso para hacer mi juego, o voy a usar en algún momento, porque mi juego va a ser muy parecido así, con algunas cosas de más. O sea, va a tener más cosas incluso. Pero bueno, ya veremos si logro hacer este proyecto o ya finalmente llegará más adelante. Bueno, espero que les haya gustado, dejen un like si les gustó el video y nos vemos en el próximo.